Hola amigos, bienvenidos a Iberica Overland. En este vídeo os voy a mostrar 10 herramientas muy útiles para vuestro taller, sobre todo para esas modificaciones o mantenimientos un poquito más avanzados. Venga, vamos allá. El purgador de frenos es una herramienta muy útil cuando hemos cambiado no solo las pastillas, sino la pinza por completo y tenemos que purgar a fondo nuestro sistema de frenado, ya que ha cogido bastante aire al haber sacado la pinza por completo o un latiguillo, de tal forma que el sistema normal de purgado apretando el pedal de freno no es suficiente. Esta herramienta se sirve de un compresor de aire para hacer el vacío y sacar así todo el aire de nuestro sistema de frenado. Los compresores de muelle son una herramienta muy práctica cuando tenemos que sustituir los muelles de nuestro coche y quizá vamos a poner unos de mayor recorrido. Igualmente si tenemos que quitarlos si tenemos unos tacos de elevación o similar, el problema es que es imposible sacarlos. Así que esta herramienta lo que hace es comprimir el muelle, como su nombre indica, para poder sacarlos con mayor facilidad. Disponen de un par de tornillos con una cabeza bastante grande y muy sólida, y simplemente apretando con una llave de carraca o una llave de tubo vamos comprimiendo primero de un lado y luego de otro homogéneamente para que no se nos doblen los tornillos. Y una vez comprimido lo suficiente ya podemos sacar el muelle o instalarlo si es el caso. Un kit que no puede faltar en nuestro taller es un juego de vasos para impacto. La diferencia de estos con unos normales es que son mucho más sólidos, mucho más robustos y pueden aguantar los grandes impactos a los que será sometido por la pistola de impacto, bien sea neumática o eléctrica. Además, estos, como veis, son mucho más largos que los normales, con lo cual nos será más fácil meterlos en lugares un poco más recónditos o utilizarlos con tornillos que sobresalen mucho de la tuerca. Este kit es algo más avanzado para los que tienen que comprobar el estado de sus inyectores. Se conecta a los tubos de sobrante de nuestros inyectores y así podemos ver mediante la cantidad de combustible que sale por ellos si nuestros inyectores están en buena salud o no. Normalmente, si tenemos un inyector en mal estado, lo que ocurrirá es que ese vaso o ese tubo se llenará mucho más rápido que el resto. En nuestro caso, como tenemos los 5 inyectores nuevos, como veis van todos a la misma velocidad y a un ritmo bastante bajo, lo que indica que están en perfecto estado. Este extractor de pivotes o rótulas es fundamental si queremos sustituir estos elementos de nuestra suspensión. Si no disponemos de esta herramienta nos será imposible quitar estos pivotes porque están encajados firmemente.
Su forma de uso es bastante sencilla. Simplemente utilizamos los casquillos que se adapten a nuestra rótula y apretamos hasta que la misma salga de la mangueta. Y para poner las rótulas nuevas, pues hacemos el procedimiento contrario. Ponemos las rótulas, adaptamos la prensa con el casquillo adecuado y apretamos hasta que encaje perfectamente. Continuando con las rótulas, este extractor de rótulas de dirección es la herramienta más sencilla para quitar este tipo de rótulas. Es prácticamente un tenedor con una barra a la que golpearemos con un martillo para poder sacar las rótulas de las barras. Seguro que más de uno habéis pasado por la amarga situación de redondear la cabeza de un tornillo y no poder sacarlo. Es una situación bastante frustrante que te puede arruinar el día. Este tipo de extractores es muy útil y muy fácil de usar y además muy económico. Vamos a ver cómo se usa. Como veis, aquí tenemos un tornillo al que hemos redondeado la cabeza y no podemos aflojar. Ahora ponemos el extractor, le damos unos golpes con un martillo y lo que hace es morder la cabeza, y a partir de aquí ya podemos meter una llave y soltarlo fácilmente. Como veis, el extractor hace unas muescas en la cabeza que son las que le ayudan a morderlo y poder soltarlo. El inclinómetro digital es una herramienta tan sencilla como práctica. La podemos utilizar para medir el ángulo caster de nuestro eje o para ver también los grados de cualquier tipo de barra de dirección, eje o similar. Este nivel láser tiene una peculiaridad y es que es autonivelante. Como veis, aunque lo pongamos en el suelo, se nivela automáticamente y lo podemos utilizar para hacer el alineado de dirección, como ya hicimos en un vídeo anteriormente, o para marcar líneas donde tenemos que hacer agujeros o otro tipo de modificaciones. Esta última herramienta, que sirve para repasar el asiento de los inyectores, es quizá la más específica. Si hemos tenido que cambiar los inyectores o simplemente la arandela de los mismos, es fundamental que repasemos el asiento. Quiere decir que limpiemos bien dónde va el inyector y con esta herramienta repasemos un poquito la zona donde asienta el inyector, como su nombre indica, para que encaje perfectamente y el sellado sea lo más preciso posible. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que estas herramientas os hayan parecido útiles. No olvidéis suscribiros y darle a like y nos vemos en el próximo vídeo.